¿Has buscado respuestas, sentido y propósito en este mundo lleno de incertidumbre? Bienvenido a Oveja Perdida, un espacio donde exploramos la verdad a través de la fe cristiana. Semana a semana vamos a conocer más a Jesús, quien nos ofrece las respuestas definitivas a nuestras preguntas más profundas y la esperanza eterna para nuestras almas. En redes sociales hay muchísima gente hablando del universo, de las energías, del karma, de las vidas pasadas y toda esta corriente New Age. Y se ve que esto despierta un interés en las personas y me llama mucho la atención porque todo esto es algo espiritual. Si no has escuchado los episodios anteriores del podcast, escúchalos, están muy interesantes y detallamos sobre las entidades espirituales que no son Dios, que no provienen de Dios y que las meditaciones, las energías y todo esto invoca y que tú, sin saberlo, le estás dando acceso a tu vida. Retomando, esto es muy espiritual. Las meditaciones, las energías, el universo, ya vimos que esto no es de Dios y vemos que despierta un gran interés en muchas personas. Y aunque nada de esto tiene un sustento real, porque esta doctrina de meditaciones, de universo, de energías, mantiene que todo es relativo, es decir, no tienen un fundamento ni siquiera espiritualmente hablando, sino que se basa en experiencias personales, es decir, lo que al coach o al guía espiritual cree que le ha funcionado, eso pretende enseñarte y revelarte para aplicar en tu vida. Y yo me pregunto, ¿en serio quieres poner tu fe ahí? ¿En serio quieres poner tu dinero ahí? Porque eso implica pagarle a otra persona como tú y como yo, con sus propios problemas, con sus propias limitaciones, con sus propios sesgos, tal como tú y yo los tenemos, para que guíe tu espiritualidad desde una doctrina que no tiene ni siquiera una verdad unificada. Piénsalo. ¿Te has dado cuenta que cuando alguien habla de Dios, literal suenan como de fondo los grillitos así de cre cre, cre cre? Pero con las energías, el universo, los horóscopos, de inmediato hay una identificación y una aceptación. Entonces, dado esto, te voy a dar dos premisas que son afirmaciones que se toman como verdaderas y con ellas vamos a llegar a una conclusión, que esta sería la afirmación que se deriva lógicamente de las dos premisas. ¿Ok? Premisa 1. Las personas que buscan un camino en la espiritualidad se identifican y aceptan de inmediato doctrinas del universo, meditaciones, vidas pasadas, karma, horóscopo, aún sabiendo que nada de esto viene de Dios. Premisa 2. La gente, aunque está buscando este camino espiritual, tiende a tener poca o nula tolerancia, por lo menos a escuchar algo sobre Dios. ¿Cuál es la conclusión aquí? Te animo a que reflexiones en esto y a que te cuestiones por qué te es tan fácil abrazar al universo y las energías y toda la New Age y por qué de inmediato rechazas un mensaje de Dios. Déjame te cuento que esto es algo triste, sí, pero común y de hecho es un poco hasta lo esperado que pase. El rechazar a Dios viene desde nuestro corazón, lo traemos de fábrica, nacemos ya predispuestos a intentar vivir separados de Dios, porque esa es la base del pecado original. ¿Qué le dijo Satanás, representado por la serpiente, a Eva? Que comiera del fruto prohibido. ¿Para qué? Para que Eva y Adán fueran como dioses. Y te pregunto, ¿qué te dice el mundo hoy? Es el mismo mensaje, que creas en ti, no en Dios,
Es más, que tú eres tu propio Dios, que sigas tu verdad personal, que sigas tu criterio propio, no el de Dios. Esa mentira de que tú eres el dueño, tú eres el creador de tu destino, que sigas tu verdad y toda la filosofía humanista centrada en el yo, no han cambiado en nada. Solo cambiamos de un fruto prohibido al universo, a la energía, a decretar, pero la base sigue siendo exactamente la misma que la base del pecado original. Y ojo, el que dijo esa mentira y envuelve a la gente tampoco ha cambiado. Sigue siendo él mismo, pero ya no representado en forma de serpiente, sino vestido de espiritualidad, falsa espiritualidad. Y tienes que saber que todo aquello que no viene de la palabra de Dios no es de Dios. Sí, es algo espiritual, definitivamente es algo espiritual. Pero si no viene de Dios y es algo espiritual, entonces, ¿de dónde viene? Aguas, ten cuidado en lo que te metes y esas entidades espirituales a las que le das entrada y acceso a tu vida. Investiga, cuestiónate todo. Y mira, por eso es, entre comillas, normal el rechazo superficial, inmediato que sentimos por Dios. Y digo superficial porque en el fondo, todas esas personas que buscan respuestas en el universo, en decretar, en manifestar, en los horóscopos, en las vidas pasadas, todas esas personas en el fondo tienen una necesidad espiritual. Nadie que busca ayuda o respuestas en el universo, en los chakras, en las energías, en todo esto, lo hace para ser más inteligente, para aprender más y ya, sino que invariablemente hay una necesidad de introspección, de sanar, de superar, del conocimiento del ser. Y eso realmente es una necesidad espiritual que todos tenemos. La persona que te dice, no, yo así estoy bien, yo no necesito nada, una de dos. O está mintiendo o simplemente no sabe ni lo que necesita. Porque hasta los mismos ateos tienen una tremenda necesidad de argumentar que Dios no existe para justificar vivir separados de Él. Pero ya sabemos que el que se excusa, se acusa. Y como dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo 13, del 9 al 16, Jesús está hablando a la multitud en parábolas. Tienes que saber, Jesús es Dios, pero cuando compartió espacio y tiempo con la humanidad, híjole, qué gran maestro Jesús. Voy a dedicar un episodio completo para contarte sobre él. Por ahora quédate con que él habla a las multitudes en parábolas, porque son historias que de una manera poderosa comunica verdades complejas a las personas para que entonces las puedas entender, te puedas relacionar, te puedas identificar con las historias y los personajes y absorber ese conocimiento, esa verdad. Entonces te decía, en Mateo 13, del 9 al 16, los discípulos le preguntan a Jesús que por qué habla en parábolas. Y Jesús les explica que ellos, como discípulos, tienen, por así decirlo, el privilegio de saber misterios del reino de los cielos. Porque para otros, especialmente para personas que no están dispuestas a creer, estas verdades permanecen ocultas. Porque quienes creemos en Jesús tenemos una disposición abierta, receptiva para más información, para recibir la verdad y con ella tener más entendimiento. Pero no es así para las personas que están cerrados a la verdad. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para compartir en palabras comprensibles para nosotros revelaciones y verdades complejas sobre Dios, sobre la salvación, sobre el reino de los cielos. Pero si desde un principio ponemos una barrera y no queremos ni siquiera escuchar sobre Dios, con todo y la forma tan accesible de Jesús como el gran maestro para hacernos saber, si el corazón está endurecido por la incredulidad, simplemente no hay forma de que se reciba el mensaje. Y de hecho, con esto vemos que se cumple una profecía de la Biblia, donde el profeta Isaías ve que las personas escuchan,
pero no entienden, que ven, pero no perciben. Y esto nos habla de la resistencia y la falta de disposición para creer en Dios, lo cual, por supuesto, va a limitar nuestra comprensión de la verdad espiritual. Por eso es que nos quedamos estancados en conformarnos con energías, universo y toda esta New Age, porque no es que no tengamos la capacidad intelectual, cognitiva para el entendimiento de Dios, sino que se trata realmente que en nuestro corazón rechazamos el oír, el ver, el entender la verdad espiritual. Jesús sabe esto y por eso cita a Isaías en el versículo 14 para enfatizar ese patrón que se ha visto y que se sigue viendo hasta hoy día en la historia de la humanidad. Esa resistencia, ese rechazo inmediato a alguien cuando te habla de Dios, a alguien que te quiere compartir la palabra. Y por eso en el versículo 16 Jesús dice, más bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Y aquí Jesús se refiere a las personas que creemos en Él porque podemos entender las verdades espirituales que otras personas no pueden ver ni comprender. Pero no podemos ver y entender estas verdades espirituales porque seamos más inteligentes, porque estemos iluminados, porque seamos superiores, sino porque cuando aceptas a Jesús y te conviertes a Dios, la ceguera espiritual, esa barrera que impide que veamos y que comprendamos la verdad, nos es quitada. En 2 Corintios 3:16, la palabra nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y es ahí cuando nos vemos realmente como somos, qué hay en nuestro corazón, cuando reconocemos nuestra necesidad de Jesús, cuando nos convertimos a Dios, ese velo es removido. Esto quiere decir, ya no somos ciegos espiritualmente, sino por el contrario, nuestros ojos espirituales son abiertos para ver, pero no solo ver, sino para recibir la verdad. La conversión al Señor trae implícita una revelación espiritual que antes estaba oculta por nuestra incredulidad. Pero una vez que creemos en Él, que ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestras esperanzas en Jesús, vemos no solo nuestra realidad, sino podemos ver el mundo y lo que hay detrás, lo que hay en el fondo, todo esto que empuja la agenda de hoy día. Y yo le agradezco a Dios que estás aquí recibiendo este mensaje y le pido que el Espíritu Santo siga acompañándote y guiándote hacia el Padre. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.